principio, es el mismo principio. Le voy a poner dos ejemplos. Uno es muy significativo. En el orden de lo preventivo, nosotros a todos los atletas le hacemos ultrasonidos profilácticos. Es decir, yo no necesito que un atleta me le duela el hombro para yo diagnosticar que viene un problema caminando en el entrenamiento de todos los días. Y entonces 2 o 3 veces al año le hago a los pitchers ultrasonido profiláctico de hombro y de codo para ver si en el microtrauma diario del entrenamiento de todos los días hay alguna microlesión que puede después evitarse que se complique en una lesión muy importante o en que se limite la actividad deportiva del atleta, y le hacemos profilaxis. Para eso mismo también hacemos laboratorio clínico y le valoramos la hemoglobina de los atletas sistemáticamente, no cuando el atleta sospeche que tiene anemia, sino cuando sobre la influencia de las cargas de entrenamiento es posible que no tenga anemia pero le haya bajado 1 gramo de hemoglobina, y el médico está tomando acciones que posibiliten que ese gramo de hemoglobina vuelva a recuperarse. La especialidad tuya? Especialista en medicina general integral y especialista en medicina del deporte y la cultura física. ¿Y qué significa en Cuba esta especialidad, medicina del deporte y cultura física? Bueno, la medicina del deporte en Cuba, yo diría que paralelamente al desarrollo del movimiento deportivo cubano, yo creo que la medicina del deporte ha jugado un papel significativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal es así que desde que el año 59, que triunfó la revolución, en el año 1960, con la creación del Instituto Nacional de Deporte, de Educación Física y Recreación, paralelamente se creó un departamento médico, justo desde el año 1960. Porque, como nosotros decimos, no basta con que a los atletas se le aporten cargas externas. Esas cargas externas tienen, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, una repercusión sobre el organismo humano. Es decir, el organismo humano responde a través de todos los órganos y sistemas de manera particular. Es decir, todos los órganos y sistemas, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el sistema endocrino metabólico, el sistema nervioso central, el equilibrio hidromineral, todos los órganos y sistemas del organismo generan respuestas bajo la influencia de cargas de entrenamiento. Hay respuestas distintas. Entonces, no hacemos nada con aportar cargas externas si eso endógenamente, fisiológicamente, bioquímicamente, no es evaluado desde el punto de vista médico. Es decir, no es solo el papel que juega el médico deportivo para curar a un atleta, sino el papel que juega el médico deportivo para valorar y evaluar la repercusión que pueden tener las cargas de entrenamiento deportivo sobre la salud de un atleta. Que, como se sabe, el deporte de alto rendimiento, los atletas realizan una actividad que es limítrofe entre lo fisiológico y lo patológico. Es decir, los atletas cada día se esfuerzan más por obtener medallas. Y eso puede ser beneficioso para un lado siempre y cuando no se dañe la salud del atleta. ¿Hasta qué punto se daña o no la salud del atleta? Bueno, ese es el papel precisamente del médico deportivo. Evaluar que hay una respuesta adecuada o una asimilación adecuada a la carga de entrenamiento y eso no genere daños negativos para la salud de los atletas. Esa es la esencia. Entonces se crea un departamento médico en el año 1960 y se inaugura un instituto de medicina del deporte, que es este donde usted se encuentra hoy, en el año 1966. Y inmediatamente se comienzan a formar especialistas en medicina del deporte.
se gradúan los primeros especialistas del deporte en el año 1970, que se graduaron los primeros en el extranjero, en Europa. Y a partir del 70 se comienzan a graduar a través, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, los primeros especialistas en medicina del deporte, y progresivamente cada año han habido graduaciones hasta la fecha. Se han graduado 341 especialistas en medicina del deporte. Y en el año 1982 la institución no solo se constituyó el Instituto Nacional, sino que en cada estado, también como una política de desarrollo del deporte, se creó un centro de medicina del deporte. Porque recuerde que en nuestro país existen los atletas en equipos nacionales, pero los atletas se captan desde las escuelas primarias hacia una escuela deportiva, que son las llamadas escuelas de iniciación deportiva. Esos atletas que desde la edad de 11 o 12 años empiezan un desarrollo deportivo, paralelamente tienen un centro de medicina del deporte que evalúa a esos niños progresivamente hasta que llegan a una selección nacional. Y cuando llegan a una selección nacional, nosotros tenemos en todos los centros de alto rendimiento lo que para nuestro perfil desde el punto de vista médico denominamos una triada médica vinculada a cada selección nacional, que es un especialista en medicina del deporte, un fisioterapeuta y un psicólogo, que sistemáticamente los 365 días del año evalúan a un grupo de atletas, a los atletas que están en esas selecciones nacionales, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicológico. Y se hace a través de un grupo de pruebas de laboratorio que podemos hacer en el instituto, a través de los departamentos, o a través de un grupo de pruebas de terreno. Y ahí evaluamos eso, cómo el atleta asimila esas cargas de entrenamiento. Y todo esto se ha venido complementando, es decir, que nosotros ya no hablamos solamente de un instituto de medicina del deporte, hablamos de un sistema, el sistema médico deportivo cubano, porque está a lo largo y ancho de todo el país. El instituto solamente tiene 422 trabajadores, pero a nivel de los centros de medicina del deporte tenemos casi 1.300 trabajadores del sistema médico deportivo cubano, que incluye lo que les dije: especialistas en medicina del deporte, fisioterapeutas, psicólogos y técnicos para ser técnicos de laboratorio clínico, técnicos de antropometría, estomatólogos para determinar también la salud bucal de los atletas, de manera que un atleta empieza su preparación y se le empiezan a hacer un grupo de pruebas médicas para que llegue a la competencia fundamental en óptimo estado de salud físico y mentalmente. Y hacemos una evaluación médica del proceso, se introduce todo plan de entrenamiento, el médico siempre lo toma, y en el plan de entrenamiento, atendiendo a las características de cada deporte, se insertan las pruebas médicas. Y el día que corresponde una prueba médica, eso es como una actividad más dentro del programa de preparación del deportista. De manera que el atleta llegue a la competencia fundamental en óptimo estado de salud físico y en óptimo estado de salud mental. Aquí tienen, en este centro acá, ¿tienen cuántos médicos deportistas? En este centro nosotros tenemos 97 especialistas en medicina del deporte. Solamente en este centro son subordinación de la institución, pero están disgregados por donde entrenan los deportes. Nosotros tenemos médicos que son nuestros, pero están en el canal de red. Tenemos médicos que son nuestros, pero radican en la Escuela Nacional de Natación. Tenemos médicos que son nuestros, que radican en el Estadio Latinoamericano y hacen el trabajo con los peloteros. Es decir, son de esta institución, son nuestros, pero trabajan donde entrenan los deportes, las distintas selecciones nacionales. ¿Y cuál es la relación médico-atleta en números? ¿Para cuántos atletas hay un médico? No es cuantitativo. En cada selección hay una matrícula. En cada selección nacional hay una matrícula que oscila entre 20 y tanto, 30 a 40 atletas. Y hay un médico, un psicólogo y un fisioterapeuta para esa matrícula. Pero que para puede ser cada selección nacional, pero los que no son de la selección no tienen. Los de las selecciones nacionales, la cifra es menor. Es decir, que en cada IDI hay una matrícula de 500, 600 estudiantes. Y nosotros tenemos en el centro provincial aproximadamente 100 trabajadores, entre médicos, psicólogos y fisioterapeutas, atendiendo a esos atletas que son matrículas de la IDI, que están en el entorno de 500, 600, 700 alumnos en las edades iniciales de la vida de un atleta. Esa es la proporción más o menos. ¿Cuál es la frecuencia del contacto del médico con el atleta? Es diario. Diario. ¿Con todos los atletas? Con todos los atletas hay una presencia física
diariamente. Lo que pasa es que todos los días no le hacemos pruebas de laboratorio. El atleta, el médico, le toma la tensión todos los días. El médico le toma la frecuencia cardíaca todos los días. Diariamente. El médico lo está observando todos los días cómo se recupera de las distintas cargas de entrenamiento deportivo. Y 2 o 3 veces a la semana lo evalúa desde el punto de vista del laboratorio. Y se le hacen pruebas de laboratorio para ver cómo está la hemoglobina, cómo está la alimentación, cómo está el consumo de medicamentos, la utilización de nutrientes y recuperantes. Usted sabe que también nosotros tenemos, desde el año 2001, se inauguró un laboratorio antidopaje, que se encarga también de hacer todo lo que tiene que ver con la labor de control, de control y educación antidopaje. En el año 2001, dentro del mes de febrero del próximo año, va a cumplir 10 años inaugurado el laboratorio antidopaje. Entonces es todo un sistema en el cual se atiende integralmente al atleta durante el tiempo que transita su carrera deportiva. Incluso atendemos a los atletas después que se retiran también. Es decir, a través de un programa de desentrenamiento le aplicamos. El atleta estuvo 15 o 20 años en una selección nacional y le aplicamos un programa de desentrenamiento que culmina en su provincia, donde él vive, a través también de los centros provinciales. De manera que nosotros tratamos de que el atleta transite por su carrera deportiva en el mejor estado de salud y culmine su carrera deportiva y se vaya para su provincia, para su municipio, también le damos un seguimiento hasta que el atleta ya fallece. Entonces, si usted tiene un contacto diario, usted habla de los atletas de selección nacional, ¿no? De selecciones, el contacto diario con atletas de selecciones nacionales, porque en cada IDE, en los estudiantes de menor edad, tenemos un departamento médico en cada IDE, que tiene diariamente, lo que pasa es que no es lo mismo la atención médica asistencial de ese departamento médico que el especialista haciendo control médico. Ese control diario sistemático es más para los atletas de selecciones nacionales. En la escuela de iniciación deportiva no es todos los días, pero es siempre 3, 4, 5 veces a la semana, y si diariamente se enferma un estudiante, pues siempre va a tener su departamento médico que va a ser evaluado para ver lo que pudo haber tenido, una patología determinada, una amigdalitis, una enfermedad respiratoria. Para eso sí él tiene un personal médico siempre en su escuela. Porque la medicina cubana, por naturaleza, es preventiva. Preventiva. El método de familia, el proceso. ¿Hay alguna relación entre la metodología general y la esportiva? ¿O la esportiva trabaja mucho con los casos? No, es el mismo principio. Es el mismo principio. Le voy a poner 2 ejemplos. Uno es muy significativo. En el orden de lo preventivo, nosotros a todos los atletas le hacemos ultrasonidos profilácticos. Es decir, yo no necesito que un atleta me le duela el hombro para yo diagnosticar que viene un problema caminando en el entrenamiento de todos los días. Y entonces 2 o 3 veces al año le hago a los pitchers ultrasonido profiláctico de hombro y de codo para ver si en el microtrauma diario del entrenamiento de todos los días hay alguna microlesión que puede después evitarse que se complique en una lesión muy importante o en que se limite la actividad deportiva del atleta, y le hacemos profilaxis. Para eso mismo también hacemos laboratorio clínico y le valoramos la hemoglobina de los atletas sistemáticamente, no cuando el atleta sospeche que tiene anemia, sino cuando sobre la influencia de la carga de entrenamiento es posible que no tenga anemia pero le haya bajado 1 gramo de hemoglobina y el médico está tomando acciones que posibiliten que ese gramo de hemoglobina vuelva a recuperarse. Entonces es el mismo principio. El especialista en medicina del deporte tiene como principio hacer profilaxis dentro del deporte de alto rendimiento. ¿Qué define la medicina esportiva cubana en relación a la que es practicada en otros países? ¿Hay alguna diferencia? La diferencia está precisamente en el contacto diario de los especialistas en medicina del deporte cubano, que no lo hay en otros lugares. Y no es que no lo hay, en otros lugares nosotros reconocemos que hay una buena medicina del deporte, reconocemos, incluso en República Dominicana, en el propio Brasil, en un grupo de lugares existe la medicina del deporte y existe una buena medicina del deporte. La diferencia que nosotros vemos es que no todos los días están con el atleta. Por lo general, la sistematicidad es por lo general a la fecha que corresponden las pruebas de laboratorio y las pruebas de terreno. No es el contacto sistemático del médico con el atleta, como si lo tenemos nosotros. La medicina deportiva tiene una especialidad. La ortopedia está dentro de la medicina deportiva.
No, en Cuba nosotros lo que tenemos es un grupo de traumatología deportiva que lo rectorea el profesor Rodrigo Álvarez Campos, que se inauguró desde el año 1970. Es decir, nosotros diagnosticamos la lesión de un atleta, la atendemos, la tratamos, pero si tiene criterio quirúrgico en coordinación con el Hospital Fran País, el grupo de traumatología, lo llevamos al Hospital Fran País a través del propio médico de la selección. Se interviene quirúrgicamente y después se hace la primera parte de la rehabilitación en el Hospital Fran País y después la hacemos dentro de nuestra propia institución con el médico y con el fisioterapeuta de cada selección nacional.